Entonces ahora comencé a grabar. Y bueno, el día de hoy la clase se va a centrar en el error aleatorio. Nosotros traemos de la clase anterior que tenemos error experimental al momento de medir. Tenemos una fuente de error, el error instrumental. Si el instrumento es analógico, es un medio de la resolución del instrumento. Y si es digital, es igual a un entero de la resolución del instrumento. Y el error aleatorio lo vamos a calcular mediante un proceso matemático estadístico que se llama la desviación estándar. Entonces, el error aleatorio nace cuando hay varios factores que nosotros no controlamos y afectan sobre la medición. Para poder aproximarnos a un cálculo del error aleatorio, vamos a medir varias veces. Mientras más veces se mide, mejor es el cálculo del error aleatorio. Y si vamos a medir varias veces, entonces vamos a decir que cada medición la voy a llamar yo X. Ya en este caso X no representa una incógnita, sino una medición. La medición 1 la voy a llamar X1. La medición 2 la voy a llamar X2. La medición 3 la voy a llamar X3. Y así hasta yo voy a llegar a la última medición que lo voy a llamar X sub n, que va a ser la enésima medición. Es decir, si yo mido 8 veces, n vale 8. Si mido 1000 veces, n vale 1000. ¿Ya? Ahí tengo un montón de mediciones. La expresión que determina el error aleatorio utiliza una cantidad llamada la varianza y sigma o desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Y eso implica que yo tengo que hacer una suma, y ese símbolo de sumatoria implica que yo voy a sumar algo que tiene que ver con todas estas mediciones. Desde i igual 1, lo cual significa que yo voy a partir desde la primera hasta la enésima, que es la última medición que tengo. Y voy a sumar la diferencia entre x barra, que sería el promedio de todas las mediciones, menos x sub i, que es la que va cambiando. Y va desde 1 hasta n. Entonces, primero voy a restar el promedio a la medición 1, el promedio a la medición 2, el promedio a la medición 3, el promedio a la medición 4, etc. Y eso lo voy a ir sumando, pero elevado al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir en n, que es el número total de mediciones. Dependiendo del proceso que se calcule la desviación estándar, muchas veces se hace una corrección matemática que se conoce como la corrección de Bessel. Y la corrección de Bessel, en vez de poner n abajo, pone n-1. ¿Ya? Esto ustedes tal vez lo pueden ver en algún otro ramo con un n-1 abajo, especialmente los ramos de industrias. Ya si es que tienen algún ramo que sea de administración dictado por el Departamento de Industrias, la desviación estándar se saca con un n-1 más abajo y tiene que ver con el tipo de población con el que se está trabajando. Si yo tomo, por ejemplo, todos los datos de una serie de mediciones, nosotros trabajamos con n. Pero si lo que yo tomo es muestras o extractos de una población, y al final mi desviación estándar lo saco como una aproximación, tomando una porción de la población, una porción representativa, ahí se generan ciertos sesgos que se corrigen con un n-1 abajo. Para fines de este curso vamos a trabajar así solamente con el n. Ya, sin la corrección de Bessel. Bueno. Ahora, esta expresión matemática puede resultar compleja, pero es equivalente a hacer una tabla en la cual el primer paso es calcular el promedio. Entonces, para calcular x barra, que es el promedio, lo que yo tengo que hacer es sumar x1 más x2 más x3 más hasta xn, sumarlas todas y dividirlas por n. Lo primero es determinar el promedio. Y eso es el promedio de las n mediciones, que es lo que estoy llamando x barra.
Si obtengo X barra, entonces voy a pasar por el proceso de hacer la resta en una tabla entre el promedio menos la medición Y. Y aquí vamos a tener X1, X2, X3, X4, hasta Xn. Entonces en esta primera columna de la tabla vamos a hacer la resta. El promedio menos X1, el promedio menos X2, el promedio menos X3, el promedio menos X4, y así sucesivamente hasta que llegamos al final, el promedio menos la medición n, xn, la última. Luego, vamos a tomar esto y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces acá me queda cada una de estas cosas al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y al cuadrado. Esos son los primeros pasos de la tabla. Una vez que tengo todo esto elevado al cuadrado, voy a tomar esta columna. Voy a borrar acá un poquito. Muy ancha. Siempre lo hago más grande de lo que debería ser. Voy a tomar esta columna, la última que tengo acá, y voy a sumar. ¿Ya? Entonces acá tomo todo esto y sumo. Y luego divido por n. ¿Ya? Es decir, sumo todos esos valores al cuadrado y divido por n. Finalmente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. ¿Ya? Eso va a ser la desviación estándar. Entonces, lo que yo tengo que hacer para calcular la desviación estándar es sacar el promedio de las mediciones, sacar la diferencia entre el promedio y cada una de las mediciones, elevar esas diferencias al cuadrado, sumarlas todas, dividir por n y sacar la raíz cuadrada. ¿Qué interpretación tiene esto? Resulta de que hay algo que se conoce harto en estadística que se conoce popularmente como la campana de Gauss. Campana de Gauss. La campana de Gauss es, como se conoce popularmente, una cosa que se llama en estadística la distribución normal. La distribución normal es cuando yo tengo un punto central, el promedio en este caso, y alrededor del promedio hay una distribución de cada una de las mediciones que se acercan al promedio y van disminuyendo en la medida que se alejan del promedio. Es decir, si yo hago 100 mediciones, a lo mejor voy a tener 50 muy cerca del promedio, voy a tener 25 un poquito más alejada del promedio, 12 otro poquito más alejada del promedio y muy poquitas ya muy alejadas del promedio. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las mediciones se concentran cerca del promedio y a medida que me voy alejando del promedio, voy cada vez con menor cantidad de mediciones que están en esos puntos. Entonces, luego uno dice, bueno, si tomo cierta distancia a la izquierda, aquí voy a tener el promedio menos sigma. ¿Ya? Esa distancia que está ahí es sigma. Y para acá puedo tomar el promedio más sigma. Y voy a acumular acá un alto porcentaje del número de mediciones. Entonces, al final, cuando yo me muevo a la izquierda y a la derecha una cantidad sigma, estoy definiendo un rango en el cual voy a establecer que se concentran la mayoría de las mediciones. Y yo puedo decidir
cuántos sigmas moverme a la izquierda o moverme a la derecha para concentrar la mayor probabilidad de que en ese rango se encuentren las mediciones. Entonces, la probabilidad de un sigma, déjame ver un segundito para, no me acuerdo en este momento si es 62 o 67%, déjeme confirmarlo. Ahí está. Es aproximadamente un 68%. Si yo me muevo un sigma a la izquierda y un sigma a la derecha, tengo aproximadamente un 68% de todas las mediciones, ¿ya? 68,2 justamente. ¿Ya? Ahora, para fines del curso, este número no es tan relevante, ya al final no vamos a utilizarlo, pero se los doy como dato para que igual sepan qué es lo que estamos trabajando. 68 o 68,2% del número de mediciones se concentran en el promedio más o menos un sigma. Ahora, si uno usa 2 sigmas, ahí se va a agregar un 27,2% adicional, entonces ya el 68,2 más un 27,2, 68,2 más 27,2, genera un 95,4% del total de las mediciones. Entonces yo me puedo mover acá, x menos 2 sigmas, y acá x más 2 sigmas, y voy a pasar a tener un 94,5% de las mediciones dentro de ese rango. ¿Ya? Entonces, existen algunas cantidades que por naturaleza tienen poca distribución y todas se concentran muy cerca alrededor del promedio, y esas cantidades tienen un valor sigma muy pequeñito, y otras que se distribuyen muy a lo ancho en torno al promedio, y esas tienen entonces un sigma mucho más grande. Al final, el sigma nos sirve para entender cómo está la concentración en torno al valor promedio. Sigmas muy grandes hablan de cantidades que se distribuyen mucho, sigmas muy pequeños hablan de cantidades que están todas muy cercanas, y en ingeniería y dentro de lo que es el ámbito de la administración, que ustedes como arquitectos también la pueden tocar, tiene mucho impacto en lo que es gestión de calidad. Hay algunos ramos de industrias que son opcionales para toda la universidad, dependiendo de la malla. Si su malla es un poquito blanda y les permite tomar ramos de otras carreras, o tal vez incluso dentro de arquitectura, pues tal vez tengan algunos ramos que sean específicos para administración. Existe una cosa que se llama gestión de calidad total, y ahí siempre se está midiendo cómo está la distribución de algún proceso o algún producto que usted quiera tener. Supongamos que, por ejemplo, usted tiene un sistema en el cual pide un servicio, por ejemplo, la interpretación de un plano o la construcción de un plano, y usted estima, o para fines de la empresa, necesita que eso tenga un máximo de 4 días de respuesta para recibir el plano. O la empresa se planifica para que después de 4 días tenga la respuesta. Entonces, el que le envía el servicio, o si ustedes son el que envían el servicio, tienen la meta de enviarlo en 4 días, o se comprometen a enviarlo en 4 días. A veces se pasan un par de horas, a veces lo envían un par de horas antes, a veces lo envían un día antes, a veces se demoran un día después, y en base a eso pueden hacer una medición en torno al promedio, que sería de 4 días, de cómo se distribuye la entrega del servicio. Mientras más grande es el sigma, quiere decir que su proceso tiene peor calidad. Porque al final no es fiable de decir que usted va a tener el producto en alguna fecha. A veces sale súper rápido, a veces sale súper lento, entonces su proceso está en este parámetro
tiene un nivel de mala calidad. Y se empiezan a hacer las mejoras dentro de la empresa para achicar el sigma lo más chiquitito posible, porque mientras más chiquitito sea el sigma, se entiende dentro de la empresa como un proceso de mejor calidad, ¿ya? Entonces, lo ideal sería tener un 94 o un 99,9% de los productos en la fecha que uno dice que los va a tener, ¿ya? Bueno, eso tenemos respecto de algunas utilidades que se le pueden dar al cálculo de la desviación estándar. Para fines del curso, los vamos a estar utilizando dentro del capítulo de mediciones. Dentro del capítulo de mediciones, en la subsección errores, en donde tenemos el error experimental que se va a poder sacar de dos maneras. El error experimental que se obtiene del instrumento, que es el error instrumental, y el error aleatorio, que lo vamos a estar calculando con esta herramienta, la desviación estándar. Nosotros entonces, si hacemos una sola medición, no podemos calcular error aleatorio, porque el error aleatorio necesita que se midan varias veces para poder determinarlo. Si hacemos una sola medición, vamos a usar solamente error instrumental. Pero si hacemos varias mediciones y calculamos el error aleatorio mediante la desviación estándar, nosotros vamos a informar el promedio más menos el mayor error. Siempre vamos a informar nuestra mayor fuente de error. A veces la mayor fuente de error viene con el instrumento y otras veces la mayor fuente de error es producto del proceso de medición que tiene factores aleatorios que hacen que no sea muy preciso. Y nosotros vamos a estar informando cuál de las dos fuentes de error es la que más impacto tiene en nuestro proceso de medición. Y por supuesto, siempre vamos a anotar, entre paréntesis de corchetes, la unidad. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Hay alguien que no tenga acceso a una regla? Les había comentado yo de que ojalá tuvieran acceso a alguna regla. Son arquitectos, así que me imagino que todos deben tener alguna regla por ahí, ¿o no? Por favor, comenten rápidamente a través del chat si es que hay alguien que no tenga una regla. ¿Todos tienen? Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar yo. Aquí tengo. Ya. Vamos a hacer... Ah, Miguel no tiene. ¿Tiene alguna manera de medir en centímetros y milímetros? ¿O no tiene ninguna manera de medir? Podemos... Ya. Entonces, por último, tome cualquier elemento que usted pueda ponerle una marca. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar y vamos a marcar alguna posición. Yo, por ejemplo, voy a tomar en este momento mi regla. Ahí en las 3 pulgadas. ¿Ya? Y la voy a soltar abajo y la voy a dejar solamente tomada arriba. ¿Ya? Voy a soltar arriba y apretar abajo. Y voy a tener yo ahí una caída. Ahora, lo ideal es que esto lo hagan con otra persona, ¿ya? Si tienen a alguien en la casa, un hermano, tío, tía, mamá, papá, abuelo, abuela, quien sea que les pueda ayudar, que otra persona suelte aquí arriba. Porque si lo suelta uno sabe cuándo lo va a hacer y aprieta el tiro. Pero si es otra persona la que suelta, la regla va a caer mucho más y con esto uno puede hacer una aproximación del tiempo de reacción que tenemos las personas. ¿Ya? ¿Cuánto nos demoramos en reaccionar a la caída de la regla
después vamos a ver a transformarlo al tiempo que eso implicó, ¿ya? Después les enseño cómo hacer la relación entre el desplazamiento y el tiempo que nos demoramos en apretar la mano, ¿ya? Entonces lo que les voy a pedir es que se ayuden de alguna persona en su casa y hagan 5 mediciones del desplazamiento de la regla o del objeto. ¿Ya? Entendamos que si es otro objeto pueden poner las marcas y medirlo. ¿Ya? 5 mediciones del desplazamiento de la regla o del objeto, considerando de que ustedes... ¿Ya? Alexis, ¿estás sola? Ya, lo que vamos a hacer, en el caso de ustedes, ya, en el caso de que hayan personas de que no tengan con quién ayudarse, lo que vamos a hacer es alguna otra medición. Vamos a hacer medición directa de tiempo. Lo que van a tomar es cualquier objeto lo que pueden hacer en reemplazo ya va a darle un poco lo mismo. Si el proceso, esto no va a estar ni bien ni mal, lo importante es que hagamos un proceso de medición. Pueden tomar cualquier objeto que puedan dejar caer y con el celular medir el tiempo que tarda en llegar al suelo, ya desde una misma altura. Entonces, medición opcional, si es que no quieren hacerlo con la regla, es tomar el cronómetro del teléfono, ¿ya? Tomar algún objeto que puedan dejar caer y medir el tiempo que tarda en llegar al suelo desde una altura fija, ¿ya? Y hacer también 5 mediciones de tiempo para una misma caída desde una misma altura, ¿ya? Lo importante, entonces vamos a poner aquí 5 mediciones del desplazamiento de la regla o 5 mediciones de tiempo de caída. Profe, pero tiene que ser con el mismo objeto las 5 veces. Sí. Ya, Pero gracias. salería casi lo mismo, ¿no? Casi en todas salería los mismos segundos, ¿no? Casi en la mayoría. Es solo una demostración, es como para enseñarnos, tranquilo. Háganlo y se van a dar cuenta que el tiempo que uno reacciona al momento en el que llega al suelo no siempre es tan buena la reacción que uno tiene. Consideren también que el celular va a tener precisión de centésimas de segundo. Sí. La precisión de ustedes no es tan buena como para decir que van a darle todo el rato las mismas centésimas de segundo, ¿ya? Dejen que brote naturalmente el error experimental de un proceso de medición de un tiempo de caída de 5 veces, ¿ya? Mientras más grande es la caída, traten de elegir un objeto que sea así como un peluche, algo que no se vaya a dañar al momento de caer. Y luego toman las 5 mediciones, que van a ser sus x1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro n sería igual a 5. Y hagan el cálculo de la desviación estándar y luego la comparan con el error instrumental, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a tomar las 5 mediciones y calcular la desviación estándar. Entonces lo espero acá un ratito para que hagan sus 5 mediciones.
Profe, Dígame. disculpe, ¿las mediciones tienen que tener los milímetros también o centímetros justo? O sea, si la regla tiene milímetros, use milímetros. Ok. ¿Ya? De hecho, si puede, estime la décima del milímetro, según nuestros criterios de medición. ¿Cuál era la primera parte de la regla? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? Va. Bueno, con la regla lo importante es medir el desplazamiento. Entonces, no importa dónde parta y dónde termina la medición, lo que importa es cuánto se desplazó. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Dígame. Los valores que se dan en la regla, ¿se consideran positivos y negativos en función de, por ejemplo, si teníamos una posición fija, si queda más arriba sería negativo y si queda más abajo sería positivo? No, vamos a pedir todos los desplazamientos. Los desplazamientos, en este caso, los vamos a considerar como distancias, Todo positivo. todo positivo. ¿Ya? Ya. Después, cuando veamos vectores, ahí vamos a tener desplazamientos con distintos signos, etcétera. Pero por el momento vamos a tomar como la distancia recorrida. Ya, profe. Y en cuanto a lo del desplazamiento de la regla, ¿es del 0 al punto en donde quedamos o del 60 al punto que quedamos? O sea, del último Da lo punto. mismo, si su desplazamiento llega a ser de 10 centímetros, va a ser de 10 centímetros del 0 al 10, o del 3 al 13, o del 5 al 15. Ok. Va a ser de 10 centímetros igual el desplazamiento. Entonces no importa dónde parto ni dónde termino, lo que importa es la diferencia para obtener la distancia que recorrió. Ya tomaron los desplazamientos, entonces hagan el cálculo de las desviaciones estándar según nuestro procedimiento, que era la sumatoria desde 1 hasta 5, en este caso, de la diferencia del promedio de todas sus mediciones, menos cada una de las mediciones al cuadrado, dividida en n, que en este caso es 5. Porque hicimos 5 mediciones. Si hubiéramos hecho 10 mediciones, esos 5 serían 10. A ver, ya. Hay varios que, por el momento, tomen las 5 mediciones. Vamos a ir avanzando despacito, ya no se preocupen. Me piden hacer un ejemplo, voy a explicar de nuevo, lo voy a ir haciendo con cuidado. Carolina me pregunta si son milisegundos, se deja como 0,35. Bueno, si son 12 decimales, no serían milisegundos, serían centésimas de segundo. ¿Ya? Si son milisegundos, tendría que tener 3 decimales. Pero claro, ahí sería 0,35 segundos, o bien podría hablarse de 35 centésimas de segundos, que se anota como centisegundo. Igual que los centímetros, pero con segundo en vez de m de metro.
Entonces, yo voy a suponer, por el momento, que ya hicieron sus 5 mediciones. Yo ya tenía hechas las mías. Esas fueron mis mediciones. Estimando una cifra más. Y con esa cifra, por supuesto, súper dudosa. Pero esas fueron mis mediciones. Entonces, el primer paso es calcular el promedio de las mediciones, en donde, en el caso mío, tengo que sumar 9,32 más 10,21 más 9,58 más 9,36 más 10,02. Entonces sumo eso, obtengo 10, 9, 1, 10, 4, 14, 10, 28, 2, 1, 2, 3, 4. 48,49 me da al sumar las 5 mediciones. Y el promedio, entonces, va a ser igual a 48,49 dividido en 5, que son el total de las mediciones. Al realizar esa división, obtengo como resultado 9,698, pero lo voy a aproximar a 2 decimales, porque todas mis mediciones tienen 2 decimales. Así que voy a representar el promedio como 9,70 centímetros. Calculen ustedes el promedio de sus mediciones. Profe, ¿es normal que en algunos casos de negativo? ¿Qué midió usted? El promedio menos el X1. Ah, ya está en el paso siguiente, ¿cierto? En la resta. Ujú. Y sí, es absolutamente normal porque como algunas mediciones son más grandes que el promedio y otras más chicas que el promedio, algunas van a dar positivo y otras van a dar negativo. Pero después, cuando Ah, elevemos al cuadrado, ahí se van a eliminar todos los negativos. ya. Gracias, profe. Nada. Profe, Sí, consulta. dígame. ¿Por qué los valores van representados en centímetros? Porque yo lo medí en centímetros. Ah, ok. Ya. Ya. ¿Usted Esa cómo lo era. midió? Sí, en centímetro igual. Ah, ya. Ya, pero tenía esa duda. Profe, acá tengo un desarrollo, pero no sé si... ¿Qué dudas tiene? Es que acá tengo un desarrollo de las mediciones que hice, pero no sé si irá bien en camino. Ya. Vamos a ir de a poquito viendo y después vamos a permitir que algunos muestren sus trabajos, ¿ya? Ya. Pero ¿hasta dónde va? O sea, ya estaba en la parte de la raíz, de sacar la raíz. De sacar la raíz. Ah, ya, perfecto. Va bien avanzado. Ok. Entonces, la siguiente parte es restar el promedio a cada una de estas mediciones. 9,70 menos 9,32
970 menos 10,21, 970 menos 9,58, 970 menos 9,36 y 970 menos 10,02. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer una tabla, donde el primer paso de la tabla es sacar la resta entre el promedio menos cada una de las mediciones. Donde tengo acá la medición 1, 932, 1021. $9.58, $9.36. Y la última era 10.02 centímetros. Entonces, el promedio que me dio 9,70. El promedio es igual a 9,70. Todo esto medido en centímetros. Tengo que empezar a restarlo a cada una de esas mediciones. Entonces tengo el 9,70 menos 9,32. Esto me da 0,38. 9,70 menos 10,21 me da menos 0,51. 9,58, no, perdón, 9,70 menos 9,58, esto da 0,12. Ya, si por algún motivo se llega a dar vuelta y en vez de restar promedio menos medición, ustedes restan medición menos promedio, da igual. Lo único que va a cambiar es que si era positivo les va a dar negativo al dar vuelta los términos. Pero después cuando se eleva al cuadrado se eliminan todos los negativos. Entonces no se preocupen aquí si al momento de restar, restan promedio menos medición o medición menos promedio. Para fines del ejercicio va a ser igual. Después tengo 9,70 menos 9,36. Esto es 0,34. Y 9,70 menos 10,02 me da menos 0,32. El siguiente paso es elevar eso al cuadrado. Y aquí es donde da lo mismo si es positivo o negativo. Al estar al cuadrado se va a quedar todo positivo. Entonces 0,38 al cuadrado me da 0,1444. 0,51 al cuadrado, da lo mismo si es positivo o negativo, va a dar 0,2601. 0,12 al cuadrado da 0,0144. 0,34 al cuadrado da 0,1156. Y 10,02 al cuadrado, no, 10,02, no, 0,32 al cuadrado da 0,1024. Eso serían, ya. Bueno, si usted hizo, Matías me dice que lo hizo con milisegundos. Bueno, sus mediciones van a tener otra unidad porque usted midió tiempo. Si usted lo hace en segundos, le va a dar decimales. Si lo hace en milisegundos, no le va a dar decimales, le va a dar número entero. Es decir, usted puede hablar de 0,252 milisegundos, o sea, perdón, 0,252 segundos, o puede hablar de 252 milisegundos. Y es exactamente la misma medición expresada en dos unidades distintas. Ustedes tengan todas sus mediciones expresadas en las mismas unidades y luego trabajan. No hay problema como la trabajen. Si la trabajan en segundos o si la trabajan en milisegundos, si la trabajan en centésimas de segundos o en el caso de las mediciones, si lo trabajan en centímetros o si lo trabajan en milímetros, como ustedes quieran. No importa la unidad. Después vamos a ver que las unidades se pueden transformar y es equivalente expresarlo de una o de otra manera. Bueno, ahí saqué yo, en mi caso, de mi medición, cada uno de los términos
restados al promedio y luego esa resta elevada al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es sumar todas estos términos al cuadrado y me va a quedar 10, 15, 19. Reservo 1. 5 y 5 hacen 10, 14 y 2, 16. Reservo 1. 10, 11, 12, 13. Reservo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso me da la suma. 0, 6, 3, 6, 9. La desviación estándar, entonces, va a ser la raíz cuadrada de esa suma, 0,6369, dividido en el número de mediciones, que son 5 en este caso. Eso me da 0,6369 dividido en 5. 0,12738. Y ahora lo que voy a sacar es la raíz cuadrada de 0,12738. Esto me da 0,357 aproximadamente. Como todo esto yo lo trabajé en centímetros, ¿ya? Entonces acá esto tiene unidad de centímetro, esto también tiene unidad de centímetro, todo tiene la misma unidad de centímetro, la desviación estándar que me da también tiene unidad de centímetro. Como protocolo del curso, nosotros tenemos que todo error se va a expresar solamente en una cifra significativa. Entonces yo voy a aproximar esto a una sola cifra significativa. Y voy a tener que, como tengo un 0,357, ese 57 es mayor que 500, que es justo la mitad, así que la aproximación hace subir esto a 0,4 centímetros. Por lo tanto, yo tengo que la desviación estándar de mis mediciones fue de 0,4 centímetros. ¿Cuál fue la desviación estándar de sus mediciones? Ya sea en centímetros, milímetros, segundos, centésimas de segundos. Ya. Eric dice que fue 0,9 centímetros en su caso. Benjamín dice que fue 0,9 pulgadas. No le creo mucho a Benjamín. Ya, 0,4 segundos, 0,03 segundos. Ahí. Catalina 0,1 segundo, 0,57. Ya, Brandon, ese 0,57 aproxímelo a una sola cifra significativa. Mi Camila, ese 1,8 centímetros, también aproxímelo a una sola cifra significativa. Fernanda, 1,3 centímetros, también aproxímelo a una sola cifra significativa. Javier, 5,5 centímetros, también aproxímelo a una sola cifra significativa. Karina, 47,4 centímetros fue su desviación estándar. Eso quiere decir que claro, en el caso de Camila sería 2 centímetros. Carolina Montero nos dice que les da muchos ceros su desviación estándar. ¿Dividió antes o después de sacar la raíz? Ya, Consuelo, ¿eso al final tendría unidad de centésima de segundo o tendría unidad de segundo? Ya. Segundos, ¿cierto? Entonces eso se aproximaría a 0,08 segundos. Ya. Ivana, 5 centímetros, su desviación estándar. Tania, 6,5, eso se aproxima a 6 milisegundos. ¿Ya? Pero no creo que sean milisegundos, yo creo que deben ser centésimas de segundo. Ojo, si sus mediciones revisen bien si están en milisegundos o centésimas de segundos.
¿Ya? Nehemías 4,12, eso se aproxima a 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a expresar el resultado de la medición. El resultado de la medición, yo tengo que mi promedio es igual a 9,70 centímetros. La desviación estándar de mi medición resultó ser de 0,4 centímetros. ¿Ya? Entonces, esto probablemente sea porque yo he entrenado mucho este ejercicio y tengo un tiempo de reacción bueno para este ejercicio en particular. ¿Ya? Personas que lo hayan hecho por primera vez a lo mejor tienen un tiempo de reacción más lento y les digo una distancia más grande. El error instrumental, y lo voy a llamar de error instrumental, es la mitad de la resolución de mi instrumento. Es decir, medio milímetro, lo que equivale a 0,05 centímetros. ¿Ya? Esa es la información que yo tengo. Ahora tengo que expresar mi medición como el promedio más menos el mayor error y la unidad. En este caso, voy a tener entonces que mi medición es de 9,70 más menos el mayor de mis errores es la desviación estándar, en este caso. Entonces tengo que informar 0,4. ¿Y qué pasa acá? Resulta que mi error tiene un solo decimal y mi medición tiene 2 decimales. Eso quiere decir que mi cifra incierta o mi cifra dudosa, en el caso del tiempo su instrumento fue digital. Pablo me pregunta por el error instrumental en tiempo. En los instrumentos digitales, el error instrumental es igual a la unidad del número más fino que tenga. Es decir, si su reloj medía en centésimas de segundo, sería 1 centésima de segundo. Si su reloj medía en décimas de segundo, sería 1 décima de segundo. Y si su reloj medía en milésimas de segundo, sería 1 milésima de segundo. El error instrumental en instrumentos digitales. En los analógicos, como la regla, o cualquier instrumento que uno tenga que tomar la medición, es la mitad de la precisión del instrumento o de la resolución del instrumento. Y ahí aparece el 0,05 para las reglas graduadas en milímetros. Ya, entonces, como estaba diciendo, tengo el 9,70 y yo digo, mi cifra dudosa en la medición directa es ese 0. ¿Ya? Porque yo tengo que la regla está graduada al milímetro, los milímetros son ese 7, y en la siguiente cifra viene de las estimaciones que yo hice al buscar una cifra más estimada. Pero mi error es del tamaño de las décimas del centímetro o del milímetro, ¿ya? Del primer decimal. Como mi error crece, ahora mi cifra incierta ya no es ese 0. Ahora mi cifra incierta es ese 7, porque el error es de más menos 0,4 centímetros. Entonces, esta cifra ya es dudosa, ya no pasa a ser segura. Entonces, como mi cifra incierta cambió, yo ya no puedo informar este 0, solamente voy a informar el 9,7. Más menos 0,4 centímetros. Y así, tanto mi medición como mi error tienen el mismo número de decimales. ¿Ya? Y eso sería el resultado de una medición considerando 2 fuentes de errores posibles, tanto el error instrumental como el error aleatorio, de acuerdo a nuestros convenios. ¿Ya? Entonces ahora abro el paso para quienes quieran mostrar sus propias mediciones. Si quieren pueden sacar una fotografía de los datos que han calculado o subir un archivo Excel o Word.
Entonces, al final, expreso el resultado con el mayor error posible, pero si el error es muy grande, la medición pierde precisión. Sí, voy a, o sea, no, sí, pues al aula también lo voy subiendo. Voy a subir el video a aula y también lo estoy subiendo todos al OneDrive. Profe, ¿puede volver a la página anterior? Que me quedé en la raíz, la parte de la raíz. Ya. Sí, eso. Profe, yo me perdí al final. Ya, vamos a ver ejemplos ahora, que quiero ver sus trabajos. Entonces, ahora les puedo ayudar a todos los que tengan dudas, pero en la medida que ustedes muestren su trabajo. Yo voy a dejar de compartir enseguida, ¿ya? Para permitir que ustedes puedan compartir sus trabajos y sus resultados y hacer las correcciones al momento de informar la medición. Javier pregunta, ¿y si el mayor error es un entero? Entonces, en su medición ya no puede informar ningún decimal, solamente podría informar hasta el entero. Fernanda pregunta, si el promedio es 5,02 centímetros y su mayor error es de 1 centímetro, entonces lo que va entre paréntesis sería 5 más menos 1, sí, exactamente eso sería. Pierde los dos decimales porque su error es de 1 centímetro, entonces ya no puede informar decimales. Muy bien, Alejandra. O sea, Fernanda. Perdón. Profe, ¿es necesario ver el desarrollo en Excel? Es que yo lo tengo en cuaderno aquí. ¿Puedes sacarle una foto y compartir la foto? Mm. Pablo pregunta, ¿y si mi error tiene más decimales? A ver, ¿cuánto sería su error, Pablo? Escriba el número que tiene su error. 0,038. Eso, bueno, primero debe aproximarlo a una sola cifra significativa. Entonces, ese 0,038 se aproxima a 0,04. Y ahí queda definido su error, ¿ya? Para evitar esa, claro, esto viene, se evita esa pregunta que hizo Pablo, al final, con el tiempo uno ya no la tiene más, porque el primer paso es dejar el error en una sola cifra significativa. Y ahí yo digo, hasta ese decimal llego. Miguel pregunta, ¿cuál drive? Bueno, OneDrive está funcionando hace rato, ya hay varios compañeros que lo tienen. Y ahí estoy subiendo los videos y algo de material de clase. Tiene que activarlo, Miguel. O sea, nosotros usamos, yo uso OneDrive y en general los profesores del departamento de física estamos usando OneDrive porque como todo el mundo tiene correo institucional, nosotros podemos asegurar que ustedes pueden solamente dándose el trabajo de hacer todo el proceso, entrar a ese espacio que tiene mucho espacio, entonces puedo subir un montón de videos, un montón de material y como que no se acaba nunca. Así que si tienen cuenta USM, inmediatamente tienen como 1 tera en OneDrive o más, no recuerdo, pero por lo menos es 1 tera. Ya, o sea, la cantidad se mide en teras, el espacio que tienen ahí. Ya. Si nada dice que su promedio fue de 42 y el error de 6,5, entonces lo dejan 6, sí. Eso, 42 y 6, ¿qué serían? ¿Cuál sería la unidad? Centisegundo, ok. Entonces eso lo puede expresar como 42 más menos 6 centisegundos, o lo puede expresar como 0,42 más menos 0,06 segundos, como usted quiera expresarlo. Ya. ¿Hay alguien entonces que quiera mostrar sus resultados? Voy a dejar de compartir. Yo, profe, pero no sé dónde enviarlo. Aquí a través de la pantalla. Ah,
Entonces ahora voy a permitir que ustedes puedan compartir su pantalla. Y ahí pueden mostrar cualquier foto que tengan en la pantalla de su trabajo o cualquier archivo en el que hayan trabajado. Ya está habilitada la opción de compartir. Quien quiera mostrar sus resultados, por favor. Ese era el mío, profe. Ok, entonces ahí estamos viendo el trabajo de Brandon, donde obtiene... ¿qué unidades tiene ahí? Todo esto es centímetros, solamente que después al final lo dejé como una sola unidad que era milímetros, 6 milímetros. Ya. Entonces, obtiene como resultado... 6 milímetros de desviación. Desviación. Ya. ¿Y su error instrumental cuánto era? El error instrumental eran 5 milímetros. Su regla está graduada en centímetros, no tiene milímetros. Sí, sí tiene milímetros. Entonces era 0,5 milímetros. Ahí está. Ya. Ok, y finalmente entonces el resultado lo informa como... Lo informo como 6 milímetros, solamente que le había puesto arriba que el error instrumental había sido menor que el aleatorio, pero al final era al revés. No había tomado en cuenta el tema de los milímetros. Ya, entonces, a ver, acá voy a... pero la expresión final de su... de su medición, como promedio más menos error, no lo anotó. No, eso no. Ya. Pero no otro tiro. ¿Alguien más que quiera mostrar sus resultados? Profe, ¿el resultado final se resta o se suma? Se Disculpe. suma y se resta al mismo tiempo. Ah, ok. Es más menos. Promedio más menos error. El O sea, error que es es como... Ya. Ujú. el error sería el cálculo total, el final del cálculo, ¿no? Claro, el resultado final lo compara. El error aleatorio lo compara con el error instrumental e informa el más grande de los dos. Gabriela pregunta si mi promedio es 0,41 segundos y mi desviación es de 0,05. Se deja así, se deja como 0,41 más menos 0,05 segundos. Claro, le quedan los dos decimales porque no hubo problema. Ya, Carolina dice que no entiende cómo se sacan los errores. ¿Puede compartir su trabajo, Carolina, para poder retroalimentar desde lo que usted hizo? ¿Ya? No importa si tiene errores, la idea es poder corregir y seguramente existen otros compañeros que tienen algunos errores también. Ya. Ahí se ve perfecto. Entonces tiene que su desviación estándar fue de 0,2 centisegundos. Y su promedio es de 0,35 segundos. ¿Eso en segundos? ¿O en centisegundos? Ahí no sé, no le puse unidad. Ya, ¿pero trabajó todo en centisegundos siempre? Sí, Ya, entonces, del principio. Tenía como segundo o centisegundo. claro. Entonces, su promedio sería de 0,35 centisegundos
y su error O sea, aleatorio de 0,02 centisegundos. o sea que en el promedio le saco el 2. Sí, porque al final el tamaño del error tiene solamente 2 decimales, o sea, está en el segundo decimal, entonces el tercer decimal del promedio ya no lo puede informar. Ya. ¿Ya? Siempre vamos a nuestro promedio, le vamos a ir quitando precisión si el error es muy grande. Mientras más grande sea el error, más precisión pierdo. Por lo tanto, finalmente su medición sería de 0,35 más menos 0,02 centisegundos. Y con eso sacaría el error. Sí, aunque yo creo que son segundos por el hecho de que son 0, me da la Ya. impresión de que todo O lo sea, midió en segundos. 0,35 segundos más menos 0,02 segundos. y ahí sacaría el error. Claro, su error es 0,02. Y o sea, se supone que la suma me va a dar algo y la resta me va a dar algo, ¿cierto? Es el rango en donde se concentra el 68,2% de las mediciones. Entonces, como tenemos ahí el 68,2% de las mediciones, el resultado se interpreta de la siguiente manera. Con mayor probabilidad, una medición va a estar entre el promedio menos el error y el promedio más el error. Y ahí da un rango. Y ahí tendría que dejarlo. Claro. Entonces, su valor mínimo de su rango es el promedio menos el error. Y el valor máximo de su rango es el promedio más el error. ¿Ya? En este caso, como era 0,35 más menos 0,02, usted se mueve entre 0,33 y 0,37. ¿Ya? Entonces, Ya. con mayor probabilidad, una medición va a estar entre 0,32 y 0,30, o sea, 0,33 y 0,37. Esa es la conclusión del ejercicio. Ah, ya. Ya entendí. Gracias, profe. De nada. Eso, jóvenes. Entonces, como resultado de la clase, ya hemos completado un proceso de medición. El proceso de medición siempre incluye error. Si yo tengo varias mediciones, puedo obtener como fuente de error la desviación estándar, además del error instrumental, y comparar cuál de los dos errores es más grande. Se informa siempre la mayor fuente de error. Ahora, vamos a dejar el ejercicio hasta acá. Ya lo importante es que hayan vivido el proceso de medir, de estimar cuántas cifras informan, la dificultad de la unidad. Ahí tienen que ir revisando de tener certeza de que la unidad que acompaña su medición sea la adecuada. ¿Ya? Todo proceso de medición se entiende solamente en la manera de que ustedes lo acompañen de la unidad adecuada. ¿Ya? Los que midieron tiempo tienen que tener claro si ustedes están expresando un número en segundos, en centisegundos o en milisegundos. ¿Ya? Los que tienen decimales, probablemente la unidad que están expresando es de segundo, en donde el primer decimal es un decisegundo y el segundo decimal es un centisegundo. ¿Ya? Pero al expresarlo así como 0, algo, lo más probable es que estén en centisegundos. ¿Ya? Si usted, o sea, en segundos. Si ustedes lo quieren expresar en centisegundos, aparecería algo así como 41 más menos 5 centisegundos. Pero si aparece como 0,41 más menos 0,05, debe ser en segundos, lo más probable. El proceso de medición siempre trae error entonces. Y para terminar la clase, vamos a dejar un desafío de análisis que les voy a pedir que lo traigan respondido al inicio de la clase de mañana jueves. El desafío es el siguiente.
tenemos un barril de cerveza, porque los arquitectos les fue súper bien siendo arquitectos y quisieron probar una pyme y pusieron una pequeña empresa cervecera. Bonita, ¿eh? ¿Ya? Compraron un tambor de acero inoxidable para dejar ahí fermentar su cerveza. Ya en el proceso se usan como 2 tambores. Y como no quisieron gastar tanta plata, consiguieron por ahí a un conocido que hacía excelentes tambores de acero inoxidable, pero su proceso de medición no era tan fino, entonces la parte interior del tambor podía variar en un diámetro que era de 200, ya era de 2 metros, 200 centímetros, pero su rango de error era de más o menos 2 centímetros. Y la altura era de 3 metros, es decir, 300 centímetros, y su rango de error seguía siendo de más o menos 2 centímetros. Eso es lo que se almacena dentro del estanque de cervezas. Sabemos que el volumen de cerveza se puede calcular como pi por el diámetro dividido en 2, que es el radio, al cuadrado, multiplicado por la altura. Así podemos calcular la base, que es pi por r al cuadrado, por la altura. El volumen del cilindro de cerveza. La pregunta es, considerando que esto tiene error y que esto también tiene error, el volumen va a tener también un error. Tienes toda la razón. Perdón, no estoy compartiendo. Muchas gracias por decírmelo, Consuelo. Ahí tengo la imagen. Entonces, tengo el cilindro de cerveza, la base de 200 más o menos 2 centímetros, la altura de 300 más o menos 2 centímetros, y el volumen de un cilindro se calcula como pi por r al cuadrado, r es el diámetro dividido en 2, multiplicado por la altura que comúnmente uno la llama h de high. Y tenemos entonces que, como cada una de esas mediciones tiene error, el volumen también va a tener un error, ¿cierto? Yo voy a tener un volumen mínimo, un volumen máximo. El desafío es que ustedes me digan cuánto sería el volumen, como un volumen promedio, más menos error. Y quiero que me lo digan en litros. Esta actividad la vamos a resolver en la clase de mañana, pero la vamos a resolver observando el trabajo que ustedes hayan realizado. ¿Ya? Entonces, en los 10 minutos que quedan de clase, comiencen a trabajar este problema y lo vamos a terminar el día de mañana observando los resultados a los que ustedes llegaron. Lo que importa acá, para este ejercicio, es determinar cómo creen ustedes que se propaga un error cuando yo tengo cantidades medidas, entregadas con su error, y luego yo tengo que hacer cálculos matemáticos con cantidades que poseen error. ¿Qué pasa con la propagación del error al momento de hacer cálculos matemáticos para determinar una cantidad a partir de cantidades con error? Eso es lo que vamos a estar desarrollando a través de este ejercicio. Entonces, les doy los 9 minutitos que quedan para que trabajen y al inicio de la próxima clase me muestran ustedes su propuesta de cuál sería el promedio más o menos error en litros de el volumen dentro de este tambor. Y vamos a analizar si esa propuesta es adecuada o hay mejores propuestas que la que ustedes den. ¿Se entiende el problema, estudiantes? Sí, profe. Sí. Ya.
queda ahí planteado entonces. Nos vemos mañana a las 14 horas, revisando la resolución de estos problemas. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien.